Buenos días a todos. Os agradecemos vuestra asistencia el día de hoy a este webinar Impacto del sector media en el 5G y más allá. Mi nombre es Belén Piorno y soy la responsable de la plataforma tecnológica ENEM. ENEM es una plataforma secretariada por AMETIC y que, que recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación y estamos organizando actividades y dinamizando webinars para concienciar sobre la importancia de la digitalización en las industrias culturales y creativas. La plataforma ENEM es una réplica de la plataforma a nivel europeo NEM Initiative y hoy contamos con la presentación de un paper, de un documento de posicionamiento que han emitido desde la NEM europea, que nos presentará Sergi Fernández Langa. Él es el vicepresidente de estrategia de la iniciativa NEM de IDOSCAT. Y pertenece a la empresa, al Centro Tecnológico IDOSCAT. A continuación tendremos la intervención de Jesús Alonso Zárate, director de Research and Innovation Policy and Strategy en la Fundación IDOSCAT, quien nos contará un poco proyectos liderados desde IDOSCAT en el programa de 5G y +D. Y en el último bloque, durante esta hora que nos van a acompañar los ponentes, tendremos a Christos Virikoukis, coordinador de iQuadrat, profesor asociado de la Universidad de Pratas, y a Javier Montesa, coordinador de I+D+I de Brainstorm, para presentarnos el proyecto 5G Media Hub. Agradecemos a todos los asistentes su incorporación en el día de hoy y bueno, si os parece, pues saludaros Sergi, Christos, Javier, Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues si os parece, damos por inaugurado el webinar, así que Sergi, voy a introduciros un poco su experiencia, que como vais a ver, él es el vicepresidente de la estrategia de la iniciativa NEM y pertenece a la Fundación IDOSCAT. Es un ingeniero en informática y desde 2007 es máster en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Está muy especializado en Machine Learning y en tecnologías del procesamiento del lenguaje natural. Desde IDOSCAT, si no me equivoco, has liderado más de 100 proyectos de investigación, con una trayectoria pues larga en coordinadores de proyectos de diferente tipología. Desde 2018 eres nombrado General Chair de la conferencia CMTVX, que es la conferencia a nivel mundial, ¿no?, líder en el campo de experiencias de vídeo inmersivo interactivo. Y bueno, pues que como experiencias un poco o intereses, ¿no?, que pues todo lo que son nuevos contenidos, realidad aumentada, realidad virtual, vídeo 360, así que y sistemas y redes para el procesamiento de contenidos. Si te parece, Sergi, pues te doy paso y así nos comentas un poco cómo ha sido este documento que habéis presentado desde la NEM europea. Muchas gracias por asistir hoy. Bueno, pues gracias, Belén, por la presentación. Bueno, buenos días a todo el mundo. Yo os vengo a presentar Positioning Paper, Key Media and Content Use Cases in the Context of 6G. Este es un Positioning Paper que se ha hecho en colaboración entre NEM y Network Europe, ¿no? Para los que no lo conozcáis, pues NEM significa New European Media y es una ETP, una European Technology Platform, que se generó, diría, en el tiempo que duró el 7º programa marco, para representar de algún modo los intereses de la industria de tecnologías media y de las industrias culturales. ¿De acuerdo? Hay como ese equilibrio, a veces complicado, en NEM entre desarrolladores de tecnología para el sector media y creadores de contenidos, ¿no? Todos están representados en NEM. Y por otro lado, pues Network Europe, que también es una ETP, pero más orientada a todo el ámbito de tecnologías de red, ¿no? Y proyectos asociados. De hecho, bueno, el artículo que os vengo a presentar hoy está disponible en la web del NEM, que es esta, bajo la parte de documentos, y ahí vamos colgando un poco todas las producciones de contenidos que vamos generando. Normalmente todo el trabajo que hacemos en NEM viene orientado a recoger los intereses de los asociados de NEM para de algún modo ponerlos en valor y que la Comisión Europea los tome como propios, ¿no?
y que de alguna manera pues ayudemos a influenciar esos programas de I+D que se generan desde la Comisión Europea, ¿no? Y por otro lado, pues Network Europe es un ETP muy relevante, digamos, es de donde se genera toda la iniciativa del 5G PPP y bueno, pues creo que todos somos más o menos conscientes de lo importante que ha sido esta iniciativa en los últimos años y el impacto que está teniendo también en los nuevos programas de I+D a nivel europeo, ¿no? Pues antes de introducir el artículo, al final el artículo va de casos de uso del sector media para 6G, ¿no? Pero el 6G es lo que está por venir. Ahora mismo lo que se está trabajando, lo que ya se acaba de estandarizar es el 5G. Y dentro del 5G, al final, lo que se pretende es servir a 3 grandes grupos de servicios, si lo podemos decir así, ¿no? Por un lado tenemos EMBB, ¿no? Enhanced Mobile Broadband, que al final viene a ser, por decirlo así, como el 4G+, ¿no? Aquí, obviamente, reducir la latencia siempre es importante, maximizar el ancho de banda siempre es importante, pero aquí el objetivo, sobre todo, es ofrecer esos servicios de comunicaciones en una amplia zona, ¿no? Una amplia cobertura, sobre todo para servicios en movilidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, tendríamos el clúster de servicios MTC, ¿no? Machine Type Communications, donde aquí lo que se pretende es dar servicio. Aquí lo importante no es tanto, digamos, lo más importante no es la latencia, lo más importante no es el ancho de banda, sino la cantidad de dispositivos que eres capaz de servir en una zona densamente poblada por esos dispositivos, ¿no? Pensemos pues una Smart City llena de sensórica o un aeropuerto lleno de sensórica, un estadio de fútbol, infraestructuras de una fábrica, ¿no? Infraestructuras de este tipo, que van a tener muchos sensores, mucha comunicación similar. Y por otro lado, tenemos el clúster de URLLC, ¿no? Ultra Reliable Low Latency Communications, donde aquí los casos de uso a los que se pretende dar servicio son, ¿cómo decirlo? Mission critical, ¿no? Use cases, es decir, casos de uso donde la comunicación, obviamente, siempre que vamos a querer máximo ancho de banda, siempre vamos a querer mínimas latencias, pero aquí lo realmente crítico es la estabilidad de la comunicación, ¿no? Que podamos confiar en ese servicio de comunicación, que va a ser súper estable, con las mejores condiciones posibles y que no va a variar, sobre todo. Me acuerdo que no va a variar en el tiempo. Vamos a tener poca variancia, ni en ancho de banda, ni en latencias. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que está más extendido es el MBB, ¿no? MMTC se está desplegando en unos casos y URLLC se está trabajando en ello, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia al 6G del 5G, ¿no? Bueno, realmente esto es como intentar adivinarlo, ¿no? No lo sabemos porque se está diseñando ahora mismo, se está empezando a diseñar lo que va a ser el 6G, ¿no? Pero parece ser que, además de seguir evolucionando en lo que son las capacidades de comunicación, ¿no? Los servicios de comunicación tradicionales, si le podemos llamar así, con unas comillas muy grandes, del 5G, aquí vamos a añadir una capa de servicios. Una capa de servicios que idealmente van a ser distribuibles en las infraestructuras de comunicación. Y por lo tanto vamos a ser capaces de acercar el procesado al usuario, o vamos a ser capaces de colocar el procesado en ese punto de la red donde va a ser más óptimo y más necesario, ¿no? Y que va a hacer que las aplicaciones de algún modo funcionen mejor, ¿no? Dicho esto, el positioning paper que hemos preparado al final, ahí tenéis el link, luego están disponibles las presentaciones, pero bueno, como decía, lo tenéis en la página del NEM. Los objetivos de este artículo, pues básicamente son determinar casos de uso del sector media con un uso intensivo de las redes de comunicaciones, o determinar los requisitos que estos casos de uso imponen, de alguna manera, o solicitan al ámbito de las redes, y luego, por supuesto, pues influenciar de algún modo en la definición
de los programas de trabajo, sobre todo para el programa de SNS, Smart Networks Services, y para el Work Program del Cluster 4, ¿no? Digital, Industry y Space. Como sabéis, pues esto son unos Work Programs que se van actualizando. Y bueno, al final con estos documentos lo que pretendemos es eso, dar voz a los asociados y que sus necesidades pues, se vean de algún modo reflejadas en estos programas de financiación de I+D+I. Entonces nosotros nos hemos centrado en 8 casos de uso, ¿no? Pasaré muy rápidamente y toda la información la tenéis en el documento. ¿De acuerdo? No es un documento muy pesado de leer, es decir, está bastante bien estructurado, bastante esponjoso, con lo que os animo a acceder a él y leerlo, y si podéis pues, distribuirlo y darle visibilidad, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, el primer caso de uso es la producción de contenido profesional, obviamente, ¿no? Digamos, el caso de uso del sector media por antonomasia, ¿no? La producción audiovisual de un evento, evidentemente en vivo, ¿no? En directo. Entonces, cuando se produce un evento de este tipo, la producción va a depender mucho y el coste de la producción va a depender mucho de la localización, ¿no? Entonces nos encontramos desde localizaciones que están muy bien preparadas para este tipo de producciones. Digamos, un estadio de fútbol, pues normalmente un estadio de fútbol de un equipo de primera va a tener todas las capacidades de red necesarias para que el despliegue pues, sea lo más cómodo posible para el productor, ¿no? Ahí va a haber infinidad de cámaras, aún así es un despliegue muy costoso. Cuando nos vamos a una localización sin preparación, bueno, este despliegue normalmente suele ser menor, ¿no? La cobertura del evento pues, suele ser menor, pero si está al mismo nivel que la cobertura que se le da a un evento deportivo, el coste se dispara porque la infraestructura no está preparada. Entonces, al final un poco es eso lo que se pide, ¿no? Anchos de banda de subida, sobre todo, muy potentes, latencia mínima, variabilidad de las condiciones de la red mínima, y luego también cosas muy interesantes como que seas capaz de alguna manera de configurar las redes que tienes disponibles, ¿no? en ese entorno. El segundo caso de uso es el de holoconferencia y socializar, ¿no? Ahora el tema del metaverso está muy de moda, ¿no? En particular en I2CAT estamos apostando mucho por la holoconferencia y todo lo que supone, ¿no? Y toda la tecnología que hay detrás. Al final hacer holoconferencias no es una cosa sencilla y requiere, bueno, pues requiere capturar un elemento en 3D, comprimirlo, enviarlo, realizar ciertas optimizaciones, ¿no? Y esto al final, ¿qué significa? Pues significa capacidad de procesado y necesidad de red. Estamos en un ámbito donde se trasciende al vídeo 2D, se pasa al vídeo volumétrico y ya por definición digamos, el canvas que tiene el contenido no es un rectángulo con unos píxeles que son finitos, sino el canvas es una escena 3D, ¿no? Y los píxeles ya no son píxeles, sino son voxeles y tienen una dimensión más. Y si nos vamos allí, pues ya no es una dimensión más, sino que serían 4 dimensiones más del propio dato, con lo que el ancho de banda se dispara. Entonces aquí un poco lo mismo. Vamos a necesitar mayores anchos de banda, vamos a necesitar, si queremos hacer este tipo de cosas posibles, más en movilidad, capacidad de computación distribuida, ¿no? en el Edge, lo que se conoce como computación en el Edge. El tercer caso de uso es la sincronización de contenidos que vienen de varias fuentes, ¿no? Esa también es otra de las problemáticas típicas de una producción, ¿no? Al final, si tenemos varias cámaras, varios micros, queremos que todos vayan sincronizados, ¿no? Obviamente, pues tenemos poca tolerancia a una desincronización de esos contenidos, sobre todo cuando estamos hablando de contenido profesional, ¿no? Obviamente hay soluciones para sincronizar dispositivos, pero cuando estamos hablando en soluciones basadas en protocolos de red, va a depender mucho de la red que tengas en medio, de la, ¿cómo decirlo? Accuracy, ¿no? La finura de esa sincronía,
¿no? Entonces, se espera que 5G, 6G nos facilite mucho sincronizar dispositivos, no solo cámaras, sino múltiples dispositivos, ¿no? Debemos ser capaces de tener una sincronización a nivel de frame de todos los contenidos que se están generando, tanto en grandes producciones como en pequeñas producciones, ¿no? Otro caso de uso es la de producciones locales, ¿no? Producciones en entornos concretos. Pensemos, no sé, la fan experience, ¿no? Un fan experience sería una típica producción local. Ahí también vamos a necesitar, ¿no?, grandes anchos de banda, pero que van a ser consumidos sobre todo en local. También cuando las personas están enfrente del contenido, digamos, real, físico, ¿no?, de la acción que está sucediendo, al mismo tiempo tienen un contenido en una pantalla, esa desincronización se va a notar más, ¿no? Entonces ahí la latencia también va a ser un tema súper relevante. Otro caso de uso es como el agregado de anchos de banda, ¿no? A priori podríamos decir, bueno, si es 6G, el ancho de banda ya va a tener que ser suficiente, ¿no?, como para no tener que ir agregando anchos de banda. Pensar en estas mochilas que se llevan, ¿no?, que te agregan señales de 4G, te dividen el vídeo, te lo envían por diferentes proveedores de red y al final te lo agregan en destino, ¿no? Esto pues se viene usando desde hace un montón de tiempo. Hace un montón de años, cuando salió este tipo de tecnología, era 10, 12 años, creo recordar, todo el mundo le daba como una vida corta, ¿no? Decía, bueno, las redes van a evolucionar lo suficiente como para que esto no sea necesario. Bueno, a día de hoy todavía se usan este tipo de mochilas para hacer eventos, sobre todo donde no existe una cobertura asegurada, o la cobertura no es suficiente. Y en el futuro va a ser un poco igual, porque de aquí a 10 años no vamos a estar enviando vídeos 2D a definición estándar, ¿no?, o a alta definición. Vamos a intentar subir, vamos a enviar 4K, 8K, 16K, y como decía, vamos a utilizar vamos a incorporar otros tipos de formato, ¿no? Vídeo 360, vídeo inmersivo, vídeo volumétrico, etcétera, etcétera. Otro caso de uso es el Immersive Telecontrol. Así como en el segundo caso de uso, digamos, la estabilidad de la red no viene a ser un problema. Al final es una comunicación usuario-usuario donde puedes aceptar ciertas latencias, puedes aceptar cierta variabilidad en la red. En un caso de uso de telecontrol se asume cierto riesgo, ¿no? Estás controlando al final un elemento físico a distancia, con lo que vamos a tener ahí unos requisitos de latencia extremos, y lo que decía antes, ¿no? Vamos a tener unos requisitos. Esa latencia sobre todo va a tener que ser muy, muy, muy estable, no va a poder variar, no vamos a poder tener picos. Es decir, si tenemos 20 milisegundos de latencia, tiene que ser 20 milisegundos de latencia, ¿no? Entonces, esto esperamos, digamos, desde el sector media, el requisito es que podamos acceder a contratos de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, aquí voy a tener esta latencia asegurada para este caso o en estas localizaciones. Y luego, bueno, el séptimo caso de uso es la gestión optimizada del almacenamiento de los contenidos, ¿no? Tenemos contenidos replicados miles de veces en diferentes lugares. Esto es costoso. Esto hay unas máquinas que almacenan, que consumen luz y que se tienen que pagar, ¿no? Entonces, esperamos que las redes del futuro nos permitan reducir este número de copias de contenidos que tenemos distribuidos y que faciliten un poco la gestión del almacenamiento de estos contenidos, ¿no? La gestión y el acceso a los mismos, ¿no? Se van a reducir los puntos de presencia del contenido, pero se van a aumentar las capacidades de red para acceder a esos menos puntos de presencia. Y esto se espera que sea más óptimo, ¿no? Y finalmente, pues otro caso de uso típico en el ámbito medio, ¿no? Las CDNs, ¿no? Y la orquestación entre CDNs. Incluso se está planteando cómo utilizar computación en el Edge, ¿no? Almacenamiento en el Edge para que actúe como un nodo más de estas CDNs, ¿no? Entonces, al final, sí que cada caso de uso tiene sus propios requisitos, tiene sus particularidades, pero al final un poco se parecen todos
todos los requisitos generados a partir de estos casos de uso se parecen bastante, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de un ancho de banda extremo, ¿no? Del orden de gigabits por segundo, sobre todo en la subida, pero también va a ser necesario en la bajada según la tipología de contenidos que estemos tratando. Obviamente, pues una latencia mínima de las comunicaciones, y si estamos hablando de pues, producciones de audio, incluso más, ¿no? Sergi, te queda un minutillo. De acuerdo. Estabilidad de la red, ¿no? Que no me varíe la latencia, que no me varíe el ancho de banda disponible. Luego, elasticidad de la red, ¿no? De la red, que de algún modo seamos capaces de manejar las diferentes opciones de red que tenemos disponibles, ¿no? y combinarlas. Y que esto incluso nos venga dado, ¿no? A nivel de aplicación, que tú no tengas que pelearte con este tipo de cosas, ¿no? El caso de la mochila, ¿no? Que tú no tengas que pelearte con establecer diferentes conexiones, dividir un vídeo, etc. ¿no? Y luego todo lo que es computación en el edge, ¿no? Por un lado, pues tener recursos en el edge, ¿no? De computación en el edge que sean accesibles y que exista un protocolo de negociación con los mismos, ¿no? Al final, que los application developers puedan acceder a la computación en el edge como hoy están accediendo pues, a los servicios de Amazon, ¿no? Yo creo que la similitud esa es muy buena y muy clara, ¿no? No debe ser una cosa complicada. Debemos simplificar mucho todo ese proceso. Por otro lado, ese edge debe ser capaz de trabajar, ¿no? En entornos de handover, es decir, que vas trabajando en movilidad, ¿no? Entonces la computación también se va a tener que ir moviendo junto a ti. Pues pensemos en, o sea, análisis de imágenes de un coche, ¿no? En movilidad en un autovía. Y finalmente, pues que las redes sean conscientes de la latencia que están introduciendo y que te puedan garantizar una calidad de servicio en cuanto a latencias. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es todo. Tenía algunas slides más para enseñaros algún ejemplo de lo que estamos trabajando en este ámbito, pero bueno, para la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, y gracias. Pues muchas gracias, Sergi. Siento haberte cortado el tiempo, pero como el webinar tiene la duración que tiene, pues así nos retrasamos al resto de compañeros. Jesús Alonso es doctor ingeniero en telecomunicaciones. Él ha estado trabajando más de 10 años en el Centro Tecnológico 15 años en el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña y desde el año pasado es el director de estrategia de posicionamiento I2CAT en programas de I+D europeos y nacionales. Jesús, cuando quieras, pues cuéntanos un poco qué estáis haciendo desde I2CAT, para qué proyectos estáis liderando en el ámbito de 5G. Perfecto, Belén, muchas gracias por la introducción. ¿Me escucháis bien? Alto y claro. Alto y claro, y veis la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, intentaré ir rápido y recuperar el tiempo para que todos tengamos nuestro momento de fama. Lo que os quiero explicar básicamente es lo que ha dicho Belén. I2CAT es un centro de investigación que estamos en Barcelona. Ahora os explicaré un poquito más qué es lo que hacemos y qué naturaleza tenemos y cuáles son las actividades que llevamos a cabo. Pero quiero centrar hoy en la presentación en nuestra participación en el programa Único I+D. Único I+D es un programa de la Dirección General de Telecomunicaciones, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es algo nuevo y único en nuestro país. Por primera vez hay un programa nacional muy potente con fondos Next Gen, fondos de recuperación y de resiliencia, que está permitiendo crear por primera vez un programa que se adelanta al tiempo. Es decir, todavía no estamos viendo los beneficios de 5G, estamos en la fase de despliegue, por lo tanto es el momento de empezar a trabajar en 6G y desde la Dirección General de Telecomunicaciones se ha puesto en marcha este programa Único I+D muy ambicioso con el cual se está dotando al ecosistema de recursos, de financiación, al fin y al cabo, para poder ejecutar proyectos de 6G. Entonces nosotros, I2CAT, por nuestra participación anterior en programas de 5G, tenemos una participación muy grande en este programa de 6G nacional, ¿vale? Entonces, si me permitís, lo que voy a hacer es primero presentaros, a ver si me avanzan las slides, primero presentaros qué es I2CAT, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Voy a intentar ir rápido. I2CAT es un centro tecnológico, somos públicos, un centro público, estamos en Barcelona y nuestra actividad básicamente es desarrollar proyectos de I+D para generar conocimiento. Pero este conocimiento no lo hacemos por el afán de generar conocimiento, sino con una misión.
esta misión es que todo el conocimiento se acabe convirtiendo en innovación, es decir, que lo llevemos al sector económico y social. Y esa vertiente, esa transformación de conocimiento a impacto, a innovación, pues tiene 3 posibles vías, ¿no? Lo que sería la vía del sector privado, lo que sería la transferencia de tecnología, la vía del sector público a través de proyectos estratégicos que permitan mejorar las políticas públicas, y la vía de los retos sociales, ¿no? Es decir, de atacar directamente a problemas que tiene la sociedad para proponer soluciones. Entonces, un poco esto es lo que nos guía en I2CAT para ordenar todas las actividades que hacemos, ¿vale? Somos una institución que tiene un partenariado, un patronato público y privado. El presidente de I2CAT es el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, y el vicepresidente es el rector de la UPC, que es la universidad más grande catalana en el ámbito de ICT. Y como veis aquí en la transparencia, el patronato de I2CAT está formado por la administración pública, tenemos diferentes departamentos de la Generalitat, por las principales universidades catalanas en el ámbito TIC, la UPC, Ramon Llull, la UPF y la Universitat Rovira i Virgili, y también tenemos patrones del sector privado, es decir, tenemos Vodafone, Orange, Telefónica, Parlem como operadores de telecomunicaciones, también tenemos a MediaPro, muy relevante para el ámbito que estamos hoy en este webinar comentando, también tenemos Fujitsu, Cellnex, Cisco y Juniper. Esta riqueza del patronato que tiene sector público, sector privado y universidades, pues hace que nuestras actividades estén siempre muy alineadas con la estrategia de país para asegurar que toda la actividad que hacemos tenga un impacto real, ¿no? Y como os decía antes, no tenemos solo el afán de generar conocimiento desde el punto de vista de investigación, sino que ese conocimiento que generamos tenga una aplicación y eventualmente un impacto positivo en la sociedad y en la economía. Trabajamos en 6 áreas tecnológicas y un área más transversal, que es la que veis aquí a la derecha abajo, la de Digital Social Technologies. Esta área lo que hacemos es estudiar el impacto de la tecnología desde el punto de vista social y cómo la tecnología tiene que ser integrada por la sociedad. Y las áreas temáticas en las que trabajamos son las otras 6 que veis, ¿no? Lo que sería el Smart Networks and Services, todo lo que sería 6G, 5G y IoT. Tenemos un área dedicada específicamente a Immersive and Interactive Technologies. De hecho, Sergi es el director de este área. Sergi Fernández, es decir, el que os ha hecho la presentación previa. Tenemos un área en Cybersecurity y Blockchain, otro área en Space Communications y 2 áreas en inteligencia artificial. Una dedicada al uso de inteligencia artificial para su uso en sectores verticales y otra la de Artificial Intelligence Driven Systems, que es la que usa la inteligencia artificial para la operativa de las redes y de las propias tecnologías habilitadoras. Como veis en la figura, todas estas áreas no solo generan conocimiento en sus específicos ámbitos temáticos, sino que tienen esa motivación de contribuir a sectores verticales concretos. Y como veis, algunos de los sectores más relevantes en los que I2CAT trabajamos es el ámbito de movilidad, SICAM, Industria 4.0, eHealth, todo el ámbito de salud del futuro, Smart Cities, estrategias públicas y políticas públicas, lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, que la actividad que tenemos tenga un vínculo estrecho con las políticas públicas que tienen un impacto directo en la sociedad, y también el ámbito de la agricultura. Aquí os quiero presentar unas cifras de I2CAT. En este año 2022 estamos llegando en torno a las casi 200 personas trabajando, con un presupuesto anual de 16 millones de euros y con un crecimiento que desde el año 2020 es del más del 125%. Es decir, nos hemos más que doblado en tamaño de número de personas y número de volumen de actividad. Y también somos la segunda institución catalana que ha recibido más retorno del programa Horizonte 2020 en el ámbito de ICT, en todo el programa Horizonte 2020. Solo por debajo, por así decirlo, del Barcelona Supercomputing Center, la siguiente institución es I2CAT. Tenemos diferentes estrategias, actividades estratégicas. No quiero entrar mucho en detalle, pero simplemente pues, daros la foto global de que I2CAT trabajamos activamente en la definición de estrategias de país, de la estrategia 5G, la estrategia de inteligencia artificial, de New Space, y tenemos diferentes iniciativas específicas, las que ahora no quiero entrar para no consumir todo el tiempo. Somos fundadores de algunas iniciativas público-privadas, como 5G Barcelona, que es muy relevante, iniciativa que está promoviendo y ha promovido la ciudad de Barcelona como un ecosistema vivo para la innovación en el ámbito de 5G, y evidentemente todo el sector media tiene mucho que decir en este contexto. Tenemos algunas alianzas estratégicas con el sector privado, pero bueno, como os decía, esto me lo voy a saltar. Creo que esta parte es importante. Como os quería decir, I2CAT tenemos un papel muy importante en este programa Único I+D, que es este programa que acaba de empezar, y nuestra participación protagonista
se debe a nuestro éxito anterior en programas de 5G PPP. En el contexto de Horizonte 2020 hemos participado en un total de 39 proyectos, hemos coordinado 7 y hemos recibido una financiación de casi 17 millones de euros. Y parte de estos proyectos son, de hecho 17 de estos proyectos son del 5G PPP. El 5G PPP es el programa europeo del programa Horizonte 2020 dedicado a la investigación en 5G. Y como veis aquí, hemos tenido una participación muy activa tanto en la fase 1, 2 y 3 de este programa 5G PPP. La fase 1 era la investigación más básica, por así decirlo, relativa a 5G. La fase 2 era la integración de los sectores verticales en el diseño de 5G, es decir, diseñar 5G teniendo en cuenta las necesidades de los sectores verticales, entre ellos, por supuesto, el ámbito media. Y la fase 3 es la fase más dedicada a las pruebas de concepto, el desarrollo de las pruebas de campo para ver que toda esa investigación anterior tiene una utilidad práctica y realmente podemos desarrollar este tipo de casos de uso basados en 5G. Como veis, tenemos una participación muy grande y esta gran participación en el 5G PPP, en el que hemos tenido un presupuesto de casi 8 millones de euros, nos ha posicionado muy bien para tener un papel importante en el programa único I+D. En este programa único I+D tenemos un total de 17 millones de euros ejecutados en los próximos 3 años. Estos 17 millones de euros están ordenados o clasificados, ordenados creo que es la palabra, en torno a 6 proyectos coordinados, de los cuales emanan 19 subproyectos. Y estos proyectos lo que pretenden es trabajar diferentes ámbitos del 6G, lo que os ha explicado Sergi, ¿no? 5G tenía una visión de 3 ámbitos muy claros, ¿no? El MMTC, es decir, lo que sería Machine Type Communications, el Evolved Mobile Broadband, que sería el 4G Plus, como ha dicho él, y la parte de Ultra Reliable Low Latency Communications, todo lo que sería la parte de comunicaciones muy fiables y de baja latencia. Pues bien, 6G extiende eso al ámbito de los servicios, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los diferentes servicios avanzados que se quieren ofrecer. Entre ellos, pues como habéis visto, diferentes casos de uso del ámbito media. Pues estos proyectos que tenemos nosotros, ahora os los voy a presentar muy brevemente, pues tocan diferentes aspectos para que estos servicios se puedan realmente ser una realidad tanto en 5G avanzado como en 6G. Importante, de estos 17 millones de euros, el 70% tiene que estar dedicado, estos son orden de bases, tiene que estar dedicado a la subcontratación, es decir, que tenemos un presupuesto de 12 millones de euros que vamos a ir licitando en los próximos meses, porque 6G es algo que no podemos diseñar solos, lo tenemos que hacer en colaboración con el ecosistema, ¿vale? Entonces esto es una llamada también a todo el sector privado, también al público, de que bueno, estemos en comunicación, porque va a haber diferentes tareas de estos proyectos que vamos a subcontratar para que este diseño del 6G, pues como os pongo aquí, pues sea un diseño en colaboración. Entonces, sin entrar en los detalles, porque no tengo tiempo, tenemos 6 proyectos, aquí lo veis, 6G Enablers, OpenCG, 6G SAT, que es de satélites, 6G Twin Roads, 6G Smart y 6G OpenVerso. Aquí tenéis las palabras clave. Como os digo, no voy a entrar en detalle, pero como podéis ver en negrita, Artificial Intelligence está por todas partes. 6G va un poco de eso, de conectar todas las inteligencias, las naturales, las humanas y las artificiales. Por aquí veis ciberseguridad, Open RAN, comunicaciones vehiculares, satélites, Cloud Continuum, Industria 4.0. Y he querido remarcar en este color tono de rojo o naranja que 2 proyectos específicos. O sea, en 2 proyectos vamos a trabajar específicamente la holoportación y todo lo que sería el Multiparty Holographic Communications como parte de caso de uso. Es decir, para que ese diseño del 6G tenga en cuenta esas necesidades del sector media para que realmente bueno, pues el diseño de 6G pueda ofrecer todo lo que 5G no llegue a ofrecer. Hay un dicho que no es muy preciso, pero sí que viene a decir que las generaciones pares vienen a hacer realidad lo que las impares no han sido capaces de hacer. Es decir, el 2G consiguió hacer realidad lo que 1G quería hacer, el 4G consiguió hacer realidad lo que el 3G quiso hacer pero no llegó a hacer bien, ¿no? El Internet móvil. Y el 6G, pues una posible lectura es que va a llevar a la realidad aquellos casos de uso que se habían pensado para 5G, pero que quizá 5G no llega, ¿no? Entonces, 6G va a tener un papel importante en hacer realidad este tipo de casos de uso, como ha explicado Sergi, que son realmente muy exigentes en términos de ancho de banda, de fiabilidad de la red, sobre todo, por ejemplo, en el uplink, ¿no? Es algo que 5G pues, necesita escalar mejor. Pues el uplink en 6G seguramente va a estar acorde para dar respuesta a las necesidades del sector medio, ¿vale? Entonces, bueno, veo que me queda muy poquito tiempo. Simplemente, a modo de resumen, como os decía, tenemos 16,6 millones de euros, 12 millones para subcontratar.
veis que aquí os intento reordenar lo que ya os acabo de decir, ¿eh? Es decir, temas clave, inteligencia artificial, Open RAN, Disruptive Wireless, ciberseguridad, ¿vale? Metaverso, como veis aquí, como ha dicho Sergio, una palabra que está muy, muy de moda. ¿Vale? Y simplemente pues que conozcáis que nosotros vamos a estar gestionando estos 17 millones de euros. Hay otras entidades en España que van a estar gestionando otras cantidades muy relevantes de dinero. Aquellos actores que han tenido un protagonismo en 5G, pues están participando directamente en este programa Único I+D. Entonces, antes de acabar, simplemente comentar que Único I+D tuvo una primera fase, que fue la que se otorgó en noviembre del año pasado, y lo que viene ahora es la fase, lo que yo llamo la fase 2, no tiene este nombre, pero es como Único I+D tuvo una primera convocatoria grande el año pasado y ahora viene la segunda convocatoria, que se va a abrir, es inminente que se abra, es decir, estamos hablando de junio, julio, se van a abrir 3 convocatorias en paralelo, una para financiar infraestructuras de investigación en 6G, otra para financiar al sector privado. La primera convocatoria fue sector público y vía subcontratación al sector privado. Ahora va a haber una convocatoria que es al revés, está orientada al sector privado y el sector privado tendrá que subcontratar al sector público. Y también va a haber un único sectorial en el cual lo que se busca es ir a financiar aquellos sectores que no son directamente TIC, pero son usuarios de la tecnología 5G, 5G+, 6G. ¿Vale? Aquí en el ámbito media, pues hay un gran ecosistema que se puede beneficiar de esta convocatoria, porque lo que busca es el diseño de soluciones, de servicios y aplicaciones que se basen en 5G y 6G para estos sectores verticales, ¿no? De ahí el nombre único sectorial, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que esto, justo hubo un webinar, de hecho, informativo ayer, organizado por la Dirección General de Telecomunicaciones, donde se plantearon todos estos datos en estas convocatorias en mayor detalle. Y con esto acabo. Espero haber estado en tiempo. Un placer. Gracias por la invitación para estar hoy aquí. Disculpad que haya tenido que ir a corracuita, corriendo. Pues muchísimas gracias, Jesús, porque además has dejado patente todas las oportunidades que vienen ahora y estaremos atentos a esa apertura de las posibles convocatorias que vaya a venir. Vamos a dar paso al último bloque. Vamos a conocer un poquito sobre el proyecto 5G Media Hub y para ello vamos a contar con los dos últimos ponentes. Tenemos por una parte a Christos Berikoukis, él es doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. Christos, buenos días. Hola. Buenos días. Profesor asociado de la Universidad de Patras y director científico del Departamento I+D de Quadrat Informática, que has participado, coordinas y participas en varios proyectos europeos en el ámbito de 5G y IoT y has publicado más de 300 artículos en revistas y congresos internacionales de alto nivel. Y también doy ya, introduzco ya a tu otro compañero, a Javier Montesa, que es coordinador técnico de I+D en Brainstorm. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones y pues ha dedicado su carrera principalmente a los gráficos tridimensionales e interactivos en tiempo real. Inició su carrera en el área de soluciones gráficas avanzadas y actualmente pues desarrolla su actividad principal en Brainstorm Multimedia, donde participa y coordina proyectos de I+D+I a nivel europeo, nacional y regional. Si os parece, te cedo la palabra, Christos. Y puedes comenzar cuando quieras. Vale. Podéis ver. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy. Vale. Podéis ver mi pantalla, me podéis escuchar. Sí. Primero de todo, gracias por la invitación, por la oportunidad de poder explicar a los miembros de Ametic y ANM el proyecto 5G Media Hub, coordinado por Quadrat Informática. Muy brevemente, en un slide, ¿qué es Quadrat? El R&D de la empresa Quadrat, estamos en Barcelona, somos una pyme, desarrolla tecnologías de redes de telecomunicaciones y las plataformas asociadas para ofrecer a la gente poder experimentar en nuestras plataformas. Tenemos dos plataformas, una dedicada a 5G y otra al IoT. Además de todo, desarrollamos protocolos, soluciones basados en en AI o en optimización. Tenemos varios casos de uso que desarrollamos en varios proyectos: Smart City, Smart Water, Smart Mobility, Media Entertainment, Health. Estamos participando en varios proyectos europeos. 7 de estos están en el marco del programa 5GPP, que explicó Jesús antes.
Somos coordinadores en 2 de estos. Y uno de estos proyectos es el proyecto 5G Media Hub. Es el call famoso ICT41, que quería aumentar la participación de pymes en el marco del programa 5GPP. Es un proyecto de 6 millones de euros, 17 partners de 9 países y más que la mitad de los partners son empresas pequeñas. Muchas de estas son del sector media. Coordinamos el proyecto Costas de la Mandas y yo de iQuadrat, y esta es la página web para poder seguir las actividades de nuestro proyecto. Este es el ecosistema de los socios. Tenemos socios que ofrecen la tecnología 5G, la infraestructura. Tenemos muchos socios del sector media, vertical, para poder testear soluciones y casos de usos por encima de las tecnologías, de plataformas de tecnologías 5G, y tenemos varios socios que están en comercialización, estandarización, dissemination, communication y gestión del proyecto. ¿Por qué escogimos la área de media, el sector de media, para este proyecto? Como podéis ver de esta figura, el sector de media va a tener un impacto muy grande por las tecnologías 5G. Vamos a ver que el aumento del desarrollo del dinero va a ser más que 17 billones de dólares en los próximos 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque, como Sergi explicó, el sector media se puede aprovechar la latencia baja, el ancho de banda grande de tecnologías como Edge Computing, que ofrece el 5G, para poder desarrollar soluciones innovadoras a los usuarios finales. ¿Qué hace el proyecto 5G Media Hub? Es introducir una capa de abstracción entre infraestructura y media applications para poder, los que quieren experimentar, quieren testear sus soluciones sin tener mucho conocimiento de la tecnología, les da una cierta visibilidad de la infraestructura para poder ejecutar sus aplicaciones. ¿Qué hace? Ofrece estas infraestructuras de 5G, ofrece un acceso a las pymes relacionadas del sector medio a la infraestructura 5G. Ofrece una capa de NetApps. NetApps es una secuencia de acciones de virtualización, así con la manera que los quieren experimentar, quieren testear sus aplicaciones con una manera muy fácil. Lo que ven delante suyo los que quieren ejecutar es una página web. Pueden escoger los experimentos que quieren ejecutar y después ver el resultado. Vamos a tener 2 ciclos de test en 2 testbeds distribuidos por Europa. Lo que acabo de explicar se ve en esta figura. Esta es la infraestructura de 5G, una plataforma en Barcelona y otra en Oslo. Y lo que desarrolla el proyecto, son estas 3 capas. Es la capa de NetApps, diferentes tools para experimentar y una API para poder la gente del sector media introducir sus aplicaciones. Tenemos un repositorio donde todos pueden poner sus NetApps, sus algoritmos, sus soluciones, y una página web. Los que quieren ejecutar un experimento ven esta página web. Esta página web se ve como así. Tenemos un catálogo de servicios. Pueden hacer clic, 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 clic. Quiero hacer esto. Quiero este ancho de banda, quiero esta latencia, quiero estos NetApps, este testbed, y después lanzar su experimento para poder ver la eficiencia de la aplicación que tienen por encima de una infraestructura 5G. Entendemos que una empresa de media no puede tener esta infraestructura. Por otro lado,
las aplicaciones que se van a ejecutar por encima de 5G necesitan cierta estructura, se tienen que cambiar la manera que se ejecuta, se desarrolla una aplicación de este tipo. Vamos a tener 3 casos de uso principales: Immersive AI, VR y XR. Como Sergi explicó antes, producción de aplicaciones de media inteligentes, aplicaciones de contenido distribuido. Tenemos estos 6 escenarios. Javi después explicará uno de estos, cómo este escenario, como uno de estos escenarios se va a ejecutar por encima de nuestra plataforma que desarrollamos en este proyecto. Por último, ya que hablamos de 5G, podemos ver que la misma plataforma, con un poco de adaptación, se puede usar para aplicaciones de metaverso, de holograms. Tenemos pensado introducir nuevas técnicas de artificial inteligencia, de explainable AI, que es un keyword nuevo de moda, pero el usuario final está aquí. Tiene su página web aquí establecida para poder ejecutar sus experimentos. Ya está, por mi parte. Gracias por la invitación. Paso la palabra a Javi, que va a explicar cómo una aplicación media se puede ejecutar por encima de esa plataforma. Gracias. Gracias, Cristos. Hola, buenos días. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, pues nada, os cuento. Sí, soy Javier Montesa, trabajo en Inmersive Multimedia y coordino los proyectos de I+D. Entonces, bueno, os voy a contar, para empezar, quién es Inmersive Multimedia, qué es lo que hacemos, aunque lo habréis visto ya sin saberlo. Y, bueno, pues por qué nos interesa el streaming de vídeo últimamente, por qué nos interesa tanto últimamente y cómo se relaciona esto con 5G Media Hub. Entonces, bueno, Inmersive Multimedia, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Pues nos consideramos expertos en escenografía virtual. Y, bueno, lo que hacemos son gráficos. Somos expertos en gráficos 3D. Hacemos casi, se podría decir que casi videojuegos para entornos de podcast, ¿no? Y, bueno, como os decía, últimamente estamos viendo que dentro de esos entornos siempre hemos metido señales de vídeo profesional y cada vez más estamos metiendo streams de vídeo. E incluso estamos emitiendo streams de vídeo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco. Os voy a hacer. Este es un vídeo que dura 3 minutos. Me voy a saltar casi todo, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Capturamos a gente sobre fondo verde y los insertamos en escenarios. Como veis, en estos escenarios lo que pasa es que la cámara virtual se mueve y esto pues implica ciertas dificultades y ciertos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo cierto es que trabajamos por todo el mundo, tenemos clientes en todos los países. Nuestro negocio está sobre todo fuera de España. Y, bueno, pues esto es lo que hacemos así en pocas palabras. Voy a saltarme ya esta diapo, si es que me deja. Y, bueno, pues eso, básicamente lo que os decía, capturamos a personas sobre fondo verde, extraemos ese fondo verde y una vez extraída la silueta la colocamos en entornos virtuales de la forma adecuada, ¿no? Este último adjetivo, adecuado, es lo interesante aquí. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente veréis que tenemos aquí pues, un set virtual, un fondo verde, en donde capturamos con una cámara que tiene un elemento muy particular y diferenciador, y es un sistema de tracking. Este sistema de tracking nos permite saber exactamente dónde está la cámara, cómo está colocada y qué óptica tiene, si cierra el zoom o lo abre. Y esta información se la hacemos llegar a una estación gráfica. Esta estación gráfica lo que hace es un render de un escenario virtual que tiene en el disco duro, pero no un render cualquiera ni desde cualquier punto de vista. Desde un punto de vista y con una configuración idéntica, exacta, muy precisa a la posición de la cámara real. Si este render se corresponde de forma tan precisa con la captura de esta cámara real, lo que ocurre es que este resultado y este resultado son compatibles. Cuando yo tengo un equipo especializado
que me puede superponer esta imagen sobre esta, lo que consigo es un escenario integrado en donde yo veo a la persona perfectamente eso, pues integrada y parece que esté ahí dentro. Esto siempre se ha hecho así porque los PCs, las estaciones gráficas no eran capaces de hacer esta integración de una forma rápida y con calidad. Pero últimamente, ya son muchos años, ocurre que ya es posible, que esta estación gráfica es capaz de coger la imagen de la cámara y segmentarla y extraer la silueta. Desde que esto es posible, hay otra forma de hacer esto, que sería coger una cámara Monday Lironda sobre un trípode, yo capturo al presentador y directamente lo capturo en el ordenador y lo convierto en un objeto tridimensional plano, un objeto tridimensional que yo coloco como un elemento más dentro del entorno virtual y le renderizo. Y esta vez ya es casi como, de verdad, como un videojuego, no hay nada más. Esto es gracias a que el PC, gracias a los shaders, las tecnologías que tenemos ahora, pues nos permite hacer este tipo de situaciones. Claro, es importante entender que ya solamente podremos ver al presentador de frente y de hecho hacemos muchos trucos. Siempre lo enfocamos a la cámara virtual allá donde se encuentre esta. Incluso lo retorcemos. Para que no resbalen los pies en el suelo, retorcemos la imagen del presentador para que siempre tenga la cabeza mirando a la cámara, como ocurre aquí, pero que los pies estén quietos en el suelo, por más que la cámara virtual se mueva, que ahora se puede mover como tú quieras, ¿no? El resultado es muy parecido y tiene algunas ventajas, como que la cámara virtual puede hacer lo que queramos, se puede alejar muchísimo o se puede acercar mucho, y la desventaja es que nunca podremos ver al presentador de espaldas o de perfil, ¿no? A menos que se ponga él de perfil, porque la cámara ya no la movemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con el video streaming y con otras tecnologías? Estamos viendo que en broadcast y sobre todo ahora con el virus nos hemos encontrado con que hay muchísimas conexiones que se hacen en broadcast por Internet. Lo habréis visto en vuestras casas, que ahora es muy fácil encontrarse un experto que está en su casa o está en su despacho y no tiene ningún problema, aunque la calidad no sea calidad de vídeo profesional, lo insertan en vivo y lo entrevistan. Entonces, cada vez más se acepta el uso de esta calidad de streaming, la que tenemos actualmente, que seguro que mejorará, en producciones de vídeo profesionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en la empresa? Pues que cada vez más tiene sentido hacer streaming de vídeo en directo por Internet, del resultado del programa en vivo. Cada vez más hay conexiones remotas a través de Internet, en donde el entrevistado o el participante puede estar con un portátil o con un smartphone o incluso puede llegar a tener un pequeño estudio virtual. Cada vez más es factible hacer una producción remota por Internet. No toda la producción, pero hay elementos, la gestión del entorno virtual, algunos elementos se podrían hacer no desde desde la misma habitación, sino desde diferentes habitaciones dentro del centro o incluso desde su despacho, desde su casa, si fuera preciso. Es decir, podemos desubicar todos los elementos que antes estaban concentrados en el estudio virtual. Y podemos incluso teleportar a la audiencia. Un espectador se puede poner un teléfono móvil delante de él, igual que yo, ya sin ciclorama, porque cada vez también hay tecnologías para extraer la silueta, aunque no haya un fondo liso o verde. Y todo esto, si lo unimos a la escenografía virtual, nos permite insertar estas imágenes no como un cuadrado superpuesto en pantalla, sino como personas que están integradas, como las que hemos visto dentro del propio escenario virtual. Y esto en Brightstone nos interesa mucho. Existen además otras tecnologías que están evolucionando mucho, que están relacionadas con la realidad virtual. Estamos viendo que bueno, pues cada vez la experiencia va mejorando, el peso de los cascos es cada vez menor, la resolución va aumentando, el campo de visión va aumentando, incluso la potencia gráfica, porque estos cascos ahora ya son autónomos. Aquí tengo un casco, este casco es autónomo, no hay que conectarlo a ningún sitio para utilizarlo. Entonces, la potencia gráfica de estos cascos también cada vez es más alta. E incluso la conectividad. Ahora mismo estos cascos se pueden conectar por Wi-Fi 6 a un ordenador, enviar al ordenador cómo están colocados, de qué forma está colocado el usuario, posición y orientación, y el ordenador de forma remota le calcula todo el render y se lo envía por Wi-Fi 6. Pero es que hay más. Existen ya cascos que son compatibles con 5G, que se pueden conectar ya a un ordenador, ya no a un ordenador que tengas en tu red local, sino a un ordenador en la nube y de forma directa. Y estoy seguro de que, bueno, pues en 6G ocurrirá incluso más. Falta que los cascos más buenos, como son las Quest, de las que os he enseñado, empiecen a conectarse también, ¿no? Y todo esto nos hace pensar, como ya veis, como antes han comentado mis colegas, nos hace pensar que es muy probable que se pueda hacer streaming de experiencias virtuales a un casco de un usuario que está en un tren,
Esto creemos que va a ser posible en un futuro. Pero ¿cómo se hace eso? Porque no es tan fácil como hacer un streaming de YouTube. Entonces, bueno, ahora hablaré un poco de eso, pero nuestra intención ya con todas estas tecnologías es aplicar nuestras herramientas y nuestros productos ya no solamente a broadcast, no solo a televisión, sino también en educación, también para museos, también en teleconferencias, que alguna imagen habréis visto antes, pero bueno, puede ser interesante que imaginaros que yo en lugar de estar aquí en mi despacho estuviera en un set virtual hablando con vosotros, pues esto ya lo podemos hacer. Si mi PC renderiza de la forma adecuada, os podría enviar un streaming, no de mí, sino del escenario completo. Y bueno, y también pues contenidos en stream. No sé cómo voy de tiempo, voy a correr todo lo que pueda. Nada, Entonces, un minuto. Un minuto, ostras, pues voy fatal. Vale, pues... Bueno, o podemos dejarte un poquito más y si hay preguntas, pues que las trasladaremos a posteriori. Vale, voy a correr un montón. Bueno, nosotros la forma de que hemos visto para transmitir experiencias virtuales a stream hemos visto varias, seguro que hay muchas más. Pero lo primero que hemos pensado es, bueno, pues que el casco haga un render en local, o sea, el casco tiene el escenario virtual y recibe streams de vídeo de los locutores, de los presentadores que hay que insertar ahí, y bueno, pues ocurre algo de este estilo. Aquí lo que ocurre es que el usuario se puede mover libremente, que el streaming de vídeo solamente es del presentador, no de todo, y el único problema es que el casco tiene que tener potencia gráfica para renderizarlo todo. Otra posibilidad es que se haga un render remoto para cada usuario. El casco no renderiza nada, simplemente transmite su posición y orientación a un ordenador en la nube. El usuario, por tanto, se puede mover por donde quiera. Y este ordenador en la nube es el que calcula justo lo que se necesita ver en los cascos y se lo retransmite. Aquí hay un problema muy grave de latencia. Si las imágenes que yo estoy viendo están retrasadas tan solo una décima de segundo respecto de los datos que se corresponden a mi posición y orientación, entonces lo que ocurre es que el universo se me mueve de una forma muy rara y me mareo un montón, peor que en un barco. Hay una opción adicional que es renderizar mucho más, renderizar incluso una esfera entera alrededor mío y enviármela entera. Si se me envía entera, ya no habrá problema de latencia, porque lo tengo todo. Mira hacia donde mire, tengo este render. Entonces, bueno, esto se parece mucho ya a lo que estamos haciendo en 5G Media Hub, que consiste en eso, en transmitir a todos los usuarios dos esferas, una por cada ojo, y están envueltos en una escena. Sí que hay un problema aquí, y es que la posición es la misma para todos. El render se hace en la nube y se hace una sola vez de toda la esfera para todos los usuarios. Eso significa que cuando yo me mueva, el universo entero se moverá conmigo. No es que sea muy mareante, pero no es tan agradable como moverme dentro del escenario, ¿no? Y bueno, pues lo que finalmente estamos desarrollando en 5G Media Hub es esto mismo que os he dicho, pero utilizando tecnología MPEG Dash, que consiste simplemente en recortar este render gigantesco que me rodea, recortarlo en gajos, de forma que cada usuario solamente reciba los gajos que requiere, porque no todo el mundo está mirando a todas partes a la vez. ¿Esto qué significa? Pues que la latencia empieza a ser importante porque yo tengo que informar de qué gajos necesito y se me tienen que enviar los streams que yo necesito ver. Entonces, no es que sea tan crítica la latencia, pero sí que es importante tener una baja latencia para que a medida que yo me muevo se me actualicen mis gajos. Bueno, pues voy a ir muy rápido aquí. Esto mitiga el requerimiento de ancho de banda, pero complica la baja latencia. Bueno, y hemos añadido aquí algunas cuestiones en el proyecto de que sea posible para los usuarios introducir notas de voz en el escenario para que el presentador pueda reproducirlas y responderlas. Voy a saltar así muy rápido. Al final esto es 5G Media Hub. Tenemos un presentador con una cámara estereoscópica en este caso. Esta captura la enviamos por streaming a la Immersive Media Net App, que es de la que hablaba Christos antes, y este equipo lo que hace es renderizar la esfera entera para cada uno de los ojos y la transmite a la Streaming Media Net App, que es la encargada de distribuir a cada usuario lo que el usuario necesite. Y también lo retransmite al propio presentador para que vea lo que está haciendo. Luego hay un sistema que os he contado muy por encima y es que cada usuario puede dejar notas de voz en el escenario y el presentador puede reproducirlas. Bueno, Javier, como estamos muy justitos de tiempo, simplemente es que te están haciendo una pregunta por el chat sobre tu intervención, entonces es para trasladártela directamente. Vale, esta es la última diapositiva, ¿eh? Si queréis la cierro y me cuesta 20 segundos. Venga. ¿Vale? Pues nada, conclusiones. Creemos que en el futuro podremos utilizar cascos en donde podamos conectarnos a experiencias virtuales, igual que lo hacemos actualmente con un teléfono a YouTube,
Pero esto requerirá potencia gráfica y shaders para poder insertar elementos con chroma key. Y en cuanto a video streaming, y esto es interesantísimo para mí, bueno, pues ya sabíamos, va a hacer falta un elevado ancho de banda, va a hacer falta muy baja latencia si utilizamos head tracking, pero, y esto creo que incluso yo preguntaré más tarde, nos hemos dado cuenta en el proyecto de que nuestro cuello de botella, más que en la red, más que en la latencia de la red o en el ancho de banda de la red, está en la latencia de codificación y en la resolución máxima que somos capaces de codificar en tiempo real. Esto, bueno, pues lo hablamos enseguida. Y esto es todo. Pues decidme, os puedo responder ya. Sí. Muchas gracias, Javier. Si queréis abrir todos cámara, agradeceros a todos la intervención. No va a haber mucho tiempo para preguntas, por no irnos mucho de horario, pero bueno, Javier te pregunta, Yuri Letts, de Transferia Media Arts, tienen que realizar una performance audiovisual de 5G desde España al espacio 360 de un museo en Taiwán. ¿Vuestra empresa podría darnos una solución técnica para esta performance? A ver, en cuanto a todo lo que se refiere a gráficos 3D, sí, es lo que hacemos. En cuanto a la codificación de vídeo y a la transmisión, probablemente tenemos aquí a los profesionales que nos pueden decir cómo sería. Nosotros no somos expertos en eso. Somos expertos en gráficos 3D en tiempo real. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, pues yo tenía una serie de preguntas preparadas para vosotros, pero la verdad es que no quiero irme mucho de horario por cumplir el timing del webinar. Así que si os parece, si hubiera cualquier otra pregunta de los asistentes, os la trasladaría de manera directa. Esta sesión se ha grabado, con lo cual pues le daremos distribución en nuestras redes sociales. Agradeceros a los cuatro las ponencias hoy y bueno, y a los asistentes por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, pues simplemente dejar concluido el webinar para cumplir con el horario previsto. Muchas gracias, Sergi, Javier, Cristos, Jesús. Y bueno, no sé si queréis decir vosotros algo, despediros. No, gracias por la invitación y bueno, es una pena que no estemos en una sala y que podamos estar Claro. una hora o dos hablando porque bueno, lo que habéis presentado me parece fantástico y veo un montón de potencial de colaboración y bueno, felicidades por el trabajo. Ya haremos una sesión en presencial, tú no te preocupes, que lo organizamos. A ver si... Venga, yo, pues... Sergi, también te digo antes de cerrar que tenía una batería de preguntas para ti y para Jesús. A Cristos ya lo conozco, pero mira, una pena, ya llegarán. Bueno. Hacemos una sesión presencial y a lo mejor tenemos que hacerla en Barcelona, que parece que estáis más por esa zona. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Gracias, chao. Hasta luego. Adiós.